Y para que no le digan, a Chuchita la bolsearon, más vale checar la salud, estar pendientes, estar monitoreando cualquier síntoma que tengamos, no sé, de gripita, dolor de estómago, pues qué mejor que estar en contacto con nuestros doctores. Y en esta ocasión viene la doctora Kenia Alonso, pues a hablarnos de un tema muy importante. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias. Bueno, pues esto es lo del papiloma de senos paranasales y fosa nasal. Ajá, mira, en el día de hoy vamos a hablar de un tumor que se localiza, que va a tener su localización en la fosa nasal y en los senos paranasales. Va a ser un tumor benigno y que va a ser el papiloma invertido de fosa nasal, que es un tumor raro, poco frecuente, pero tiene un comportamiento agresivo. Tiende a recidivar con mucha frecuencia e incluso a transformarse, tener una transformación maligna de este papiloma. En cuanto a la etiología no está muy clara en cuanto a sustancias que uno pueda inhalar, en procesos alérgicos crónicos, infecciones crónicas de las fosas nasales y los senos paranasales, pero sí se ha visto que tiene más relación con el virus del papiloma humano, con el HPV virus. Okay. No tanto en la formación inicial del papiloma invertido, sino en la transformación maligna de este papiloma a un carcinoma epidermoide. Ok, pero ¿cómo? ¿En las fosas nasales? Sí. ¿Qué es lo que lo causa? Él se origina en la pared lateral de la fosa nasal, dando obstrucción nasal, rinorrea. Esta obstrucción nasal, que es el síntoma más frecuente o más importante, se va agravando con el tiempo y se hace prácticamente total. Y entonces es un tumor que es benigno, pero tiene un comportamiento como si fuera un tumor maligno, porque puede destruir el hueso, invadir los senos paranasales e incluso también puede invadir estructuras vecinas como son la órbita y la base del cráneo, y entonces sería mucho más complejo el caso. Y en estos casos serían cuando estamos en presencia de tumores, pero tumores más avanzados, en un estadio 3, en un estadio 4. La incidencia es baja. Se reportan aproximadamente 0,5 a 1,5 pacientes por cada 100.000 habitantes. Mucho más frecuente en el hombre que en la mujer. El 99% son unilaterales, es decir, es de un solo lado de la hemicara. En periodos de la vida entre los 40 y los 60 años, y con una transformación, con un porciento entre el 10 y el 15% en que tiene posibilidad de transformarse o estar en presencia o coexistir un carcinoma epidermoide. ¿Cuál sería el síntoma en el que debo de estar ya como alerta de alguna manera, decir, híjole, voy al doctor porque esto no es normal? Fíjate que el tumor se ubica en la fosa nasal. El síntoma más importante va a ser la obstrucción nasal. Una obstrucción nasal que no es la obstrucción nasal de una rinitis alérgica, que tú tienes y que se quita, o de una gripa o de una sinusitis que uno tiene y que con tratamiento mejora. Es una obstrucción nasal que se va incrementando, se va haciendo más aguda con el tiempo, hasta que el paciente te dice, ya no respiro prácticamente nada por la fosa nasal. Puede el paciente tener secreción nasal por el mismo tumor, que puede ser secreción como mucopurulenta o sanguinolenta. Pueden haber periodos en que al tocarse a la nariz pueden haber epistaxia, puede haber sangrado nasal. Okay. Y el paciente puede tener cefalea, porque al tumor estar en la fosa nasal va a obstruir los senos paranasales o invadir los senos paranasales y te da síntomas como si tuvieses una sinusitis. Y puede el paciente tener cefalea o síntomas relacionados con un proceso inflamatorio de la nariz y de los senos paranasales. Okay. Por eso es importante, ante síntomas como obstrucción nasal que no resuelven con tratamiento, acudir al especialista, al otorrinolaringólogo, para que pueda realizar un examen exhaustivo de las vías aerodigestivas superiores, de las fosas nasales, de la cavidad nasal, de los senos paranasales, a través de un estudio de imágenes, para poder definir si tú estamos ante una rinitis alérgica, ante una sinusitis, o si puedes tener un tumor de fosa nasal. Más vale prevenir, siempre la medicina de prevenir es la mejor. Ok, entonces ya la descubrimos.
Ajá. ¿Cómo se trata? ¿Se tiene que operar? ¿Cómo sería el proceso después? El diagnóstico va a ser por los síntomas, el examen físico del especialista que va a observar la lesión a nivel de la fosa nasal, y nos tenemos que apoyar en un estudio de imagen, porque tenemos que apoyarnos en una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética nuclear para poder ver el tamaño de la lesión y la extensión de la misma a nivel de las cavidades que están pegaditas a él, que están contactando con la pared nasal. En dependencia de ese estudio que hagamos, vamos a estadiar al paciente en un T1, T2, T3 o T4 en el caso del papiloma, y en dependencia de esto el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Siempre, no hay otro tratamiento que no sea quirúrgico. Por supuesto que previo al tratamiento quirúrgico se realiza una biopsia que se hace en el consultorio, donde nos va a corroborar ante que estamos en presencia de un papiloma invertido o de otro tumor de fosa nasal, y en dependencia de la lesión se va a tomar la conducta. En el caso del papiloma invertido, el tratamiento es quirúrgico siempre. Gracias a los avances de la tecnología, actualmente los T1, los tumores que están localizados en la fosa nasal, en los senos paranasales, con cirugía mínimamente invasiva, es decir, con cirugía endoscópica nasosinusal, puede ser abordado, resecado completamente, y posteriormente poder seguir el control en la consulta, porque va a llevar un control igual que si fuera un tumor maligno. En el caso que sea un T4, que es ya un tumor más avanzado, que puede estar concomitando con un carcinoma epidermoide, pues entonces la resección va a ser una resección abierta, apoyados quizás en la parte endoscópica también, pero para realizar una resección completa. En ocasiones, si hay invasión de órbita o de base del cráneo, nos apoyamos en neurocirujanos o en neurooftalmólogos. Claro, ya con otros. Pero el tratamiento es quirúrgico y el seguimiento va a ser de por vida, que eso es muy importante en estos pacientes, porque las recidivas, como habíamos dicho, que es un tumor que tiene un comportamiento agresivo, las recidivas son muy frecuentes, pueden aparecer con mayor posibilidades en los 2 primeros años, pero puede aparecer al 5º año de operado y al 10º año de operado. Por tanto, el seguimiento en consulta es muy importante. Vaya, pues excelente tema, doctora, muchísimas gracias. Pues ya lo sabe, cualquier síntoma, anomalía, es mejor acudir al doctor y no esperar, no dejar pasar tiempo para detectar precisamente pues este tipo de papiloma invertido. Sí, es un tumor nasal, pero es benigno, pero tiene un comportamiento maligno. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues continuamos con más aquí en Supermanzana 21.